Hola, bienvenidos a nuestra tercera semana, sesión número 1. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el manejo de la inflación. Hay que tener mucho cuidado con la inflación porque es el fantasma de la economía. Es el que muchas veces deteriora las cifras sin que nos demos cuenta. Este va a ser el detalle de nuestros contenidos. Antes de meternos propiamente el tema de inflación, vamos a ver primero la tasa de descuento o tasa adelantada. Posteriormente, nos concentramos en el concepto de inflación, índice de precios al consumidor, devaluación. Luego analizaremos la tasa real. Posteriormente la tasa indexada o la tasa inflada o la tasa que corrige el fenómeno de la inflación. Y vamos a hacer algunos ejercicios de equivalencia general. La tasa de descuento la vamos a representar por la letra D minúscula. Se trata de un porcentual y también la conoceremos como tasa adelantada. Un cuidado especial que hay que tener para manejar esta tasa es que solo se la puede manejar en paquetes de tiempo. Lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Ok, entonces aquí puedes ver la fórmula de la tasa de descuento y dice tasa de descuento es igual a la tasa efectiva sobre 1 más la tasa efectiva. Como habrás podido ver en esta fórmula, tanto la letra D como la TE o tasa efectiva tienen debajo un asterisco. Este asterisco está justo ubicado donde debe ir la unidad de tiempo que corresponde a cada tasa de interés. Y entre líneas te está diciendo que para aplicar la fórmula, todas las tasas tienen que estar dentro de un paquete de tiempo, tienen que tener la misma estructura de tiempo. Si, por ejemplo, yo quisiera calcular la tasa de descuento anual, solo voy a poder trabajar la fórmula si es que tanto en el numerador como en el denominador la tasa efectiva está expresada en términos anuales. Si yo quisiera trabajar la tasa de descuento mensual, obviamente el numerador y el denominador de la tasa efectiva tendrá que estar expresado en tasa efectiva mensual. ¿Qué pasa si esta primera fórmula la despejamos para encontrar el valor de la tasa efectiva? La tasa efectiva responderá entonces a la siguiente fórmula. Tasa efectiva asterisco igual a D asterisco sobre 1 menos D asterisco. Recuerda que el asterisco está en la posición donde debe ir la unidad de tiempo de la tasa. En consecuencia, si yo quiero calcular la tasa efectiva anual, el numerador y el denominador de la fórmula va a tener que estar como tasa de descuento anual para que se maneje el paquete de tiempo completo. Ingresamos ahora al terreno de los conceptos. Vamos a ver el concepto de inflación, el índice de precios al consumidor y la devaluación. Recuerda que cuando nosotros tenemos una inflación, nuestros precios van a estar en un constante cambio. ¿Sí? Si la inflación fuera cero, eso quiere decir que los precios no tienen ninguna corrección monetaria. Si la inflación fuera negativa, quiere decir que los precios están retrocediendo. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por otro lado,
El índice de precios al consumidor es un número que registra un año base o un precio base. Y este precio puede subir o bajar. Si el índice de precios aumenta, quiere decir que los precios están al alza. Si el índice de precios baja, los precios están retrocediendo. También lo veremos con más detalle más adelante. Pero cuando hablamos de devaluación, nos estamos refiriendo a la parte monetaria. Se devalúa una moneda con relación a otra. Por ejemplo, si yo cambio hoy día una determinada cantidad de dólares, voy a necesitar soles. Si yo compro los dólares, volvamos a un ejemplo más sencillo, $1 y pago 2.78 soles por ese dólar. Y al día siguiente, por ese mismo dólar, pago 2.76. ¿Qué ha pasado? El dólar se ha devaluado y el sol se ha apreciado. Eso lo veremos también con más detalle dentro de un momento. Fijemos algunos conceptos de entrada para poder desarrollar todo el tema. ¿Qué entendemos por inflación? Inflación es el aumento permanente y persistente en el nivel de precios de una economía. Vamos a simbolizar la inflación con la letra griega pi. Por otro lado, el índice de precios al consumidor, IPC, muestra la variación porcentual que han sufrido los precios entre una fecha y otra. Finalmente, la devaluación es la variación del valor de una moneda con relación a otra entre dos fechas distintas. Estos van a ser mis argumentos base para poder introducirme en el tema. Antes de desarrollar conceptos más elaborados, miremos el siguiente ejemplo. Imagínate que el índice de precios para una persona que reside en el país Artos fue a inicio de año 140. Al final de ese mismo año, el índice se situó en 160. Pregunto, ¿cuánto fue la inflación en el país Artos durante ese año? Observa con detalle que la inflación está por la división de estos dos valores o de estos dos índices de precio menos 1. Y puedo concluir que la inflación en el país Artos para ese año fue de 14.285%. Pero necesitamos ver el concepto de la tasa real. La tasa real es la tasa libre de inflación. Antes de seguir, piensa en lo siguiente. Imagínate que tú dispones de un capital de $100.000 y lo pones en una institución que te puede pagar por tu plata una tasa efectiva anual del 10%. Pregunto, ¿cuánto vas a tener al final de ese año? A ver, trata de encontrar el resultado final. Muy bien, te ayudo. Al final de ese primer año, por tus 100.000,
tú vas a recibir 110.000. Si en ese país no existiera inflación, es decir, pi igual cero, tu ganancia real sería 10%. Ahora, imagínate que aparece un fantasma, una inflación del 8%. ¿Qué hace esta inflación del 8%? Que inmediatamente dentro de esa economía los precios se corrijan en 8%. Si tú antes con 100.000 comprabas un bien X, dentro de un año, para comprar ese mismo bien X, tú vas a necesitar 108.000. Ahora, si tú habías ganado 110, pero para comprar cosas necesitas 108, tu ganancia ha disminuido notablemente. Y realmente, ¿cuál es tu ganancia cuando aparece este fantasma? Para eso vamos a necesitar de la tasa real. La simbología de la tasa real es TR o I sub R. Y la fórmula que necesitamos para encontrarla está dada por la siguiente ecuación. Tasa efectiva menos pi sobre 1 más pi. Observa con detalle la fórmula. Si la inflación resultara más alta que la tasa efectiva que tú obtienes, ¿no?, la tasa real se hace negativa. Y eso te beneficia solo en el caso de que tú estés endeudado, y te perjudica de sobremanera si es que tú estás ahorrando con una tasa real negativa. Revisemos ahora los conceptos aprendidos con el siguiente ejercicio. Una empresa invierte en un banco la suma de 100.000 a una tasa efectiva del 20%. Se sabe que la inflación proyectada para ese año es de 5%. Se pide: A. ¿Cuánto dinero tendrá la empresa al cabo de un año sin tomar en cuenta la inflación? B. ¿Cuál será el nuevo poder de compra al cabo de un año? C. ¿Cuál será el índice de precios al consumidor al cabo de un año? D. ¿Cuál es la tasa real anual de la operación? Antes de que empieces a hacer cálculos, quiero guiarte un poco en el ejercicio. En el punto A, se trata de ver cómo evoluciona tu dinero sin tomar en consideración la inflación. En el punto B, lo que tratamos de buscar es en cuánto han corregido los precios a lo largo de ese año. El punto C es casi un calco del punto B, solamente que en lugar de mirar el poder de compra en términos absolutos de dinero, lo estamos viendo a través de un índice. Y el punto D es lo que acabamos de ver con la lámina anterior para ver la fórmula de la tasa real. Aquí está muy fácil, porque tanto la tasa efectiva como la inflación te las han dado en términos anuales. Entonces, vamos adelante ahora con los cálculos. Revisemos nuestros cálculos. Para el valor futuro, los 100.000 iniciales por 1 más la tasa efectiva, o sea, 1 más 0.20, eso hace 1.2.
elevado a la un año. O si lo quieres poner en días, lo que quiero entre lo que tengo. Quiero 360 días y tengo como dato una tasa de 360 días. Eso hace que mi dinero se haya convertido en $120.000. Muy bien, felicitaciones. Éxitos en la resolución del ítem A. Pasemos ahora al nuevo poder de compra. Recuerda que dijimos que con 100.000 tú hipotéticamente compras un bien X. Dentro de un año, si los precios han subido en 5% por efectos de la inflación, ¿cuánto vas a necesitar para mantener tu poder de compra? Entonces el poder de compra va a estar representado por tu valor presente por 1 más pi elevado a la n. Tu nuevo poder de compra va a estar dado por los 100.000 iniciales, por 1 más la tasa de inflación, 0.05, elevado a la 1 año. Y entonces vemos que el nuevo poder de compra es 105.000. Obviamente 5% más en un año. Veamos ahora el ítem C, índice de precios al consumidor. El IPC estableció un precio base de 100, pero este precio base de 100 se tiene que corregir a una tasa del 5% al cabo de un año. Entonces aplicamos la misma fórmula con la que hemos aprendido a calcular valores futuros. 100 por 1 más la tasa de inflación, para nuestro caso 0.05, elevado a la 1 año. Me da que el nuevo índice de precios es 105. Perfecto. Finalmente, la tasa real. Aplicamos la fórmula aprendida. Recuerda que debe ser en paquete. La tasa efectiva anual menos la inflación anual sobre 1 más la inflación anual. Aplicamos los valores que nos han dado en los datos del problema y podemos decir finalmente que nuestra tasa real anual es 14.28571%. Estamos listos ahora para entrar a la resolución de nuestro primer problema. Pero vamos a tener cuidado en algunas cosas porque he incluido sufracticiamente un nuevo tema, ¿ya?, que es la inflación proyectada. Lo voy a desarrollar en breve. El problema me dice que encuentres una tasa real anual, pero te dan una inflación por cada trimestre, ¿no? Y en lugar de darte la tasa efectiva, te están dando la tasa nominal trimestral. Acuérdate que esta fórmula de la tasa real, si me piden anual, la tengo que manejar en paquete. Por lo tanto, la tasa nominal trimestral no me sirve y la inflación por trimestre tampoco. Requiero obligatoriamente de tener todo en condiciones anuales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para calcular la tasa efectiva anual, yo voy a recurrir al cuadro mágico que aprendí y revisar el caso 1, que era cómo convertir una tasa nominal en una tasa efectiva. Perfecto. Estoy seguro que está a tu total alcance lograr el resultado. Si aplicas lo correcto, vamos a llegar a una tasa efectiva anual del 0.44457049. Ahí la tenemos expresada en términos decimales. Y acá viene lo bueno. ¿Cómo hago para acumular la inflación anual cuando tengo inflaciones por cada trimestre? Para lograr el acumulado final voy a usar factores dinámicos. Y tú ves
son 4 trimestres, entonces estoy utilizando 1 más 0.04, que es la tasa del primer trimestre, por 1 más 0.025, que en la lámina ya lo he sumado directamente. Lo mismo hecho con el trimestre 3 y el trimestre 4. Y a todo ese producto de factores dinámicos le quitamos 1, porque así es la fórmula. Muy bien, con esto puedo lograr la inflación acumulada proyectada al año y me da 0.09061394. En este momento tenemos la tasa efectiva expresada en años y la inflación expresada en años. Y esto puedo meterlo directamente en mi fórmula de tasa real anual. A ver, ingresa los datos. Tu tasa efectiva, recuerda que es 0.44 y siguientes, menos 0.09 y siguientes, sobre 1 más 0.09 y siguientes. Ahora, maneja bien tus cálculos y perfecto. Hemos logrado una tasa real anual de 32.454798%. Felicitaciones. Un nuevo reto, la tasa indexada, también llamada tasa inflada. Es la tasa que me corrige el efecto de inflación para no verme perjudicado por ella. Esta tasa combina la tasa efectiva y la tasa de inflación, de tal manera que lo que busca es no perder frente a la inflación. En otras palabras, protegerme de la inflación. Al incorporar la inflación dentro de una tasa efectiva previa, yo estoy inflando la tasa. Si utilizo esta tasa efectiva inflada y uso la inflación proyectada para establecer cuál es mi tasa real, me voy a dar con la sorpresa que la tasa real va a ser la misma tasa efectiva que previamente me anunciaron. Quiere decir que si alguien me dice que voy a ganar 10, así exista una inflación de 10, yo inflo mi tasa y termino ganando 10. De esa manera me protejo de la inflación. Cuidado, hay una bomba. Tenemos que ir con calma. Simbología. La IF significa tasa indexada o tasa inflada. Tengo dos fórmulas para poderla encontrar. Las dos, usando cualquiera de ellas, llego a la misma respuesta. La primera me dice que si yo tengo una tasa efectiva, le sumo la inflación y le agrego el producto de la combinación de la tasa efectiva y de la inflación, llego a mi tasa inflada. Si lo quiero ver de otra manera, uso factores dinámicos. 1 más la tasa efectiva por 1 más la inflación, menos 1. Utilizando cualquiera de las dos fórmulas, voy a llegar a la misma respuesta. Con este ejemplo vamos a visualizar de manera fácil qué pasa con un depósito. ¿Cuál es su tasa real y cuál es su tasa inflada? Imagínate que tienes 10.000 colocados a una tasa efectiva anual del 10% durante un año. Pero agrega que en ese país la inflación para ese año es 10%. Si
tú ganas 10 y viene la inflación, el fantasma como un Pac-Man y se come ese 10%, en términos netos o en términos reales, ¿cuánto has ganado? Cero. Visualiza la fórmula que está al lado izquierdo de tu diapositiva. Ahora, si te dicen que vas a ganar 10 y tú dices, ok, yo quiero ganar 10 cualquiera que sea tu inflación. No me importa, me tienes que proteger de tu inflación. Muy bien, aplico la fórmula y vamos a ver que la tasa inflada que necesito para poder ganar en términos reales 10% es 21. Si no, prueba. ¿Cuál sería la tasa real si tu tasa inflada es 21? Mi tasa real sería 0.21 menos 0.10 sobre 1 más 0.10. Realice el cálculo. Estoy seguro que te va a salir 10%. Con relación al problema anterior, vamos a hacer algunos cambios para visualizar sus efectos. Vamos a considerar dos escenarios. Primero, vamos a trabajar con una inflación de 12% y después con una de 8%. En ambos casos, vamos a hallar la tasa real y su correspondiente tasa inflada. Para el primer caso, considerando que la inflación es 12%, ¿qué ocurriría? Si la inflación fuera 12%, mi tasa real anual sale negativa, 1.78571%. ¿Esto qué quiere decir? Si yo ahorro, pierdo plata. En cambio, si yo me presto recursos, ¿no?, mi tasa es negativa, mi tasa real. Pero es casi obvio que si hay una tasa negativa, la persona que presta recursos va a querer ganar dinero y me va a indexar el crédito. Si yo tomara un crédito indexado, me van a aplicar la tasa inflada, 23,20. A ver, realiza los cálculos, estoy seguro que vas a llegar a esa cifra. Si me cobra 23,20, si yo calculo la tasa real, considerando una inflación de 12, el crédito me ha costado 10%. Veamos el otro caso. Lado derecho de la diapositiva. Me dan una inflación de 8. Si la inflación fuera 8%, mi tasa real sería 1.85. Quiere decir que si yo ahorro, me ofrecieron 10, pero en términos reales solo gano 1.85185%. ¿Ok? Si yo quisiera ganar los 10 ofrecidos, tengo que pedir que me protejan de la inflación. Y para ello me tendrían que pagar una tasa de 18.80%. Si yo calculo mi tasa real partiendo de 18.80% con una inflación de 8, prueba, vas a llegar a 10%. Cuando comenzamos a ver tasas, revisamos la equivalencia que existe entre una tasa nominal y una tasa efectiva. Ahora hemos avanzado varios pasos y podemos estar seguros de que las tasas guardan equivalencia entre sí. Yo puedo tener una tasa nominal
y automáticamente va a aparecer su equivalente tasa efectiva. Y esta tasa efectiva, a su vez, tiene una equivalencia a tasa real, siempre y cuando exista una inflación. Y cualquiera de ellas va a tener una equivalente tasa de descuento y viceversa. Yo puedo ir de una a otra sin ningún problema. Recuerda que la inflación solo impacta de manera directa en la tasa real y en la tasa indexada. Con este ejemplo vamos a poder visualizar varios tips con relación a las equivalencias. Imagínate que tú tienes como información de entrada que la tasa nominal anual es 60% y que la inflación proyectada para el año es 20%. ¿Qué nos piden? La tasa efectiva anual equivalente. Como segundo punto, la tasa de descuento anual equivalente. Tercero, la tasa real anual equivalente. Y finalmente, la tasa indexada anual equivalente. Como punto de partida, analiza que tienes una tasa nominal como dato. Esta tasa nominal tiene obligatoriamente que ser modificada o cambiada a una tasa efectiva. Vamos a comenzar desarrollando cada uno de estos ítems. A. Buscando la tasa efectiva. Recuerda que la fórmula para la tasa efectiva es igual a 1 más I', que es 0.60 sobre 360 elevado a la 360 días, menos 1. Eso te lleva a que la tasa efectiva anual será 82.12%. Una vez lograda la tasa efectiva anual, va a ser muy sencillo pasar al punto B, tasa de descuento anual. Recuerda que la fórmula dice tasa efectiva sobre 1 más la tasa efectiva y que tiene que manejarse por paquete de tiempo. Entonces, ubicando las cantidades donde corresponde, vamos a lograr que la tasa de descuento anual es igual a 45.09 y siguientes por ciento. Para el punto C, la cosa es muy sencilla, porque en el punto A ya logré calcular la tasa efectiva anual, la inflación anual es un dato, entonces aplico directamente mi fórmula, 0.82 y siguientes menos 0.20 por la inflación sobre 1 más la inflación. Y vamos a concluir que la tasa real anual es 51.7 y siguientes por ciento. ¿Qué nos falta? El punto D, la tasa indexada. Entonces, indexamos la tasa o inflamos la tasa con cualquiera de las dos fórmulas que ya hemos dado más adelante. Y tenemos que la tasa efectiva más la inflación más el producto de la tasa efectiva por la inflación. Logramos entonces inflar la tasa hasta un 118.54 y siguientes por ciento. Estoy seguro que el ejercicio te ha resultado bastante sencillo y que has seguido muy bien los pasos y los elementos que debes de considerar para cada una de las fórmulas. Nuevamente, felicitaciones.